cómo Fran Lendor se integra al movimiento popular dominicano. Comenzaba práctica de tiro, arma y desarmen en las afueras de La Habana. Precisamente esa era parte de, cuando se habla de Villa Francisca, se habla del reducto de la tolerancia de la capital. ¿Por qué lo relacionaron con el asesinato de John F. Kennedy? A raíz Cuénteme, a ver, ¿qué fue esa ficha que se hizo de usted? Los procesos políticos en República Dominicana han sido realizados en una buena parte por gente conocida y otra parte por gente desconocida, que no ha querido nunca dar su testimonio sobre cómo participaron en esta historia de construcción democrática de República Dominicana. Uno de ellos ha sido Francisco Antonio Lendor Zanavia, más conocido como Frank Lendor, miembro del Coro Nacional durante más de 50 años, barítono bajo, con muchísimas cualidades, ha sido locutor, periodista, conocido en el mundo del arte fundamentalmente y del arte clásico. Y Fran Lendor está aquí porque nos ha contado una historia y creo que la quiere compartir con el público de este programa sobre cómo se integró él desde muy temprano al movimiento popular dominicano MPD. Lo más lejos que uno podía tener oyendo el nombre del cantante lírico clásico Fran Lendor con el movimiento popular dominicano, pero él está aquí y nos va a contar parte de esa historia, cómo Fran Lendor se integra al movimiento popular dominicano cuando llega aquí. Máximo López. Exactamente, cuando llega aquí en los años, a principios de los años 60, ¿verdad? Sí. Con la idea de lucha interna o Trujillo siempre, que fue la consigna levantada por el movimiento popular dominicano. Claro que sí. Y que había, eso obviamente duró muy poco. Pero ¿cómo te integras, Frank Lendor, al llegar, al MPD? Sí, al llegar Máximo López. Máximo López Molina. Máximo López Molina. Y forma su movimiento en la Duarte, entre Avenida Mella y Benito González. Un segundo piso, dos casas más arriba del Teatro Más que había en esa época. Ya. Comienzan las prédicas, vamos a decir así, desde el balcón, donde pusieron altoparlantes ellos. Un altoparlante. Ya, de acuerdo. Que atacaba al régimen de Trujillo. Al régimen de Trujillo. Sí. Recordemos, Máximo llega en el 1960, aceptado por la dictadura frente a la presión que ya tenía el dictador por los hechos deleznables, la muerte de las Mirabal y ese tipo de cosas. Y cómo fueron masacrados los miembros del 14 de junio, claro que sí, del movimiento que vinieron. Y de los niños bien que integraron el nombre del 14 de julio, que eran hijos precisamente de grandes funcionarios del gobierno. Funcionarios del gobierno, ciertamente. Entonces Trujillo dio una muestra internacional aparente. Sobrevivieron cinco solamente. Cinco. Una cosa realmente. Entre ellos, Mayobanes Vargas, Bonelli, del doctor Rafael Bonelli, otro de Estrella Sadalá. Estrella Sadalá, un hermano, que eran gente única. Poncio Pousaleta fue de los que sobrevivió. Exacto. Pablito Mirabal, conjuntamente con Delio Gómez Ya eso eran de la guerrilla per se. Y Medardo Germán. Medardo Germán. Sí. Eso eran de la guerrilla, 14 de junio, específicamente. Sí. El caso es que comienzan las prédicas y uno se acercaba inicialmente por la acera de enfrente, de que mirando los zapatos, pero era escuchando. De espalda a la bocina, oyendo, ¿no? Y aquel hombre, aquellos que hablaban allí, era extraordinario. Así, yo diría que Villa Francisca es el primer cardumen humano que se integra al movimiento nacional de la juventud. Al movimiento popular dominicano. Al movimiento popular Villa Francisca. Villa Francisca. Sí. En nuestro caso, ya yo soy un joven que estaba en el último año de Derecho, año 60, de la profesión, e incursiono en el subo, hablo con Máximo,
Máximo López Molina. Máximo López, le agrado. De la noche a la mañana él me da unos panfleticos, unos libros, unos apuntes, unas cositas, y yo paso a ser una especie en el vecindario de instructor, si no marxista, cuando menos hablar de dictadura, lo que es el sistema, el imperialismo yanqui, cosas de esas, ¿entiendes? En diferentes casas, jóvenes, ¿entiendes? Los cuales pasaban luego a integrar el partido, ¿entiendes? Así las cosas. Al cabo ya pasa un ligero tiempo y en el año 63, dando un saltito, me encuentro con este muchacho apellido Valdés, Quirico Valdés. Quirico Valdés. Era dirigente obrero, dirigente, que venía estuvo de exiliado México. en México, Exacto. el padre de Guadalupe Valdés. De Guadalupe. Sí. Bien. Y Quirico nos vimos en Villa Francisca y me llama, Fran, ven acá, ¿no te interesa ir a Cuba? Bueno. Cuba revolucionaria. A la Cuba revolucionaria, estamos hablando del 63, ya sí. Cuba tiene un año y tanto, 61 y pico, 63 al principio, ya está Don Juan en el poder, ya el gobierno. Juan había ganado las elecciones el 20 de diciembre que fue del 62. Sí. Que como hemos dicho, inicialmente ningún grupo revolucionario estuvo de acuerdo. Con esas elecciones. Porque el 14 de junio no votó. No votó inclusive. Tenía mucha simpatía. Claro. Pero llamó a su gente a abstenerse. El discurso previo a elecciones de Manolo Tavares Justo fue elecciones, no votar. Lo cual, un público enardecido, ¡Boya! ¡A la loma! ¡Ah! ¡Ah! El Partido Socialista Popular, en ese instante, estuvo en contra de ese acto antidemocrático. Las elecciones. Las elecciones. Sí. Y el partido del Movimiento Popular Dominicano, en un émulo, vamos a decir, de Mao Zedong, sí, decía revolución primero y elecciones después. Quiere decir que los grupos de carácter nacionalista, de carácter socialista, no estuvieron de acuerdo. No estuvieron inicialmente con las elecciones. Y se abstuvieron. Y se abstuvieron. El único fue el PRD, que fue con Unión Cívica, exacto, a competir. Con Bosch contra Viriato Fiallo. Bosch contra Viriato Fiallo, que era el que entendía que debería ser el acreedor al poder. Primero, por su oposición a la dictadura. Segundo, porque había caído preso Viriato Fiallo varias veces. Tanto es así que se dice que Viriato llegó hasta hacer su traje para los aprestos propios la juramentación de la juramentación. Pero Juan Bosch planteó el borrón y cuenta nueva, que no fue de su autoría, no, pero lo aceptó y le favoreció. Sí, y los trujillistas votaron por sino la forma, porque fíjate que está haciéndolo contra una juventud que teníamos ya un lineamiento, pero un pueblo que quedó maravillado frente a la elocuencia, frente a la forma de decir las cosas. Borrón no solo borrón y cuenta nueva, sino a los tutumpotes, los carros pecuesos largos, los hijos de Machepa. Perfecto. Sí. Juan Bosch creó un estilo que penetró rotundamente. En ese terreno, entre 61, Don Juan 62, llega al 63, estamos hablando más o menos junio, por ahí, es cuando me encuentro con el amigo Quirico Valdés. Así caigo en Cuba. ¿Y te fuiste a Cuba entonces? Me voy a Cuba. ¿Acompañado de un grupo? Ese grupo que salieron varios grupúsculos. Uno vía Europa por Francia, eso no lo ficharon. Pero este que salió de aquí fue un avión fletado con 30 gente. Donde habían catedráticos, había varios niveles. Fue por vía de Panamá. Salimos a Cuba, vía Panamá, México, Cuba. Yeah. En Panamá es donde yo intuyo con el tiempo que fuimos fichados todos. Todos. Éramos como 30. Ahí nos fichan. Tanto es así que al llegar a México se retrasa el vuelo Cuba-México y en México en pleno frío, la etapa, vuelto una bola humana en el aeropuerto, abrazado todo el mundo, del frío que había, tuvimos 2 días en esa chelcha, en México. Estando en México,
al único que por avión se requiere inmigración a Francisco Lendol Sanabria. Y la misma, digo yo, ¿por qué a mí? ¿Entiendes? Y eso lo hacen siempre, no haga caso, la azafata de vuelo. Óigase bien. ¿Y ustedes estaban enviados por el gobierno de Juan Bosch? No, no, no. ¿O no. eran enviados por alguna organización? Al yo ser del EBPD, a mí me envía Quirico Valdés. Quirico Valdés. Quirico, que no sé si era del EBPD. Pero igual los otros iban enviados por la misma por organización. diferentes personas y diferentes instituciones, había de todo. Pero del gobierno ninguno, y de nadie. Ya. Aunque sí hubo la quiesencia de permitir ese vuelo porque no fue escondido. Con un avión fletado que salió de aquí. Pero ahí estaban Leonte Brea. No, Leonte se fue vía París. Ah, ese fue vía París. Eso no fueron fichados. Ya. Pero era del mismo grupo. Del mismo grupo. Del mismo grupito. ¿Sí? En Cuba nos damos cita a todos, en diferentes lugares, diferentes sitios. Efectivamente, no solo era la Revolución Construye, sino un ambiente de fiesta, un ambiente único. Uno se encontraba con y esta es la revolución, pues tú la del carajo, esta es la revolución. ¿Y entonces ustedes fueron a entrenarse militarmente? Nadie ha ido a eso todavía, no estamos en eso ninguno, estamos viendo los logros magníficos de la revolución. Cuando ya estamos a punto de regresar, unos 15 o 20 días después, ni yo he visto más nunca a estos muchachos, ni nadie a mí, yo estoy por mi lado, cada quien en un hotel es diferente. Allá se organizó hacer reuniones con representantes de diferentes grupos políticos del mundo. Había gente de Europa, gente de yo cuánto. En el hotel donde yo estaba, a mí me tocó reunirme en más de una ocasión con representantes del Partido Comunista Español. Conversábamos, hablábamos de nuestras experiencias, nuestra historia, nuestra qué sé yo cuánto, políticamente y otras cosas. Porque hay una desinhibición, todas las compañeras muy desinhibidas, etcétera, etcétera. Esa es la gran realidad. ¿Entiendes? Estando así, un día Irlander Selly, que ya era una figura conocida en la revolución, claro, había ido reiteradas veces. Irlander Selly. Y además fue el primer dominicano que se reunió con el presidente Mao Zedong. Sí, señor. Junto con Cayetano. Cayetano Rodríguez del Prado. Que está en su obra. Que entre paréntesis, de todos los muchachos de línea revolucionaria que yo le saco su comidita aparte es a Cayetano. A Cayetano Rodríguez. Cayetano para mí fue una excepción en el proceso y en la lucha. Sí. Es otra historia. Bien, entonces mi amigo Irlander, allí, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no hacemos un cursillito de práctica de tiro y qué sé yo qué? A regañadientes en eso, Baetizol, el ingeniero Baetizol, el mismo ya Leonte Brea, Fran Lendol y el de Filló. Ahí viene, comenzamos la práctica en las afueras de La Habana. Comenzaba práctica de tiro, arma y desarmen en las afueras de La Habana. Cómo se hace una bomba de fabricación casera, que no me atrevo a decir la fórmula, la cuece muy bien. Sí. Cómo se hace una molotov sin mecha, etcétera, etcétera. Que sí en la Revolución de Abril tuvieron mucha importancia. Mucha importancia. Mucha. La molotov sin mecha. Sí. Bien. En fin, ya cuando teníamos en esa actividad casi 2 meses, llegó entre práctica y arma y desarme y qué sé yo cuánto, llegó un grupo del MPD, donde vino Maximiliano Gómez, el Moreno, Valdemiro Castro, Espaillá, Noelio Espaillá. Onelio Espaillá. Onelio Espaillá. Eran como Fiquito, un hermano de Máximo López. Ajá. Eran varios, como 7 u 8. Ya entonces subimos a topes de Goyante, pleno corazón de Sierra Maestra. Entrenándose. A entrenar. Ahí como la caminata, que yo creo cuánto, a Cayetano también, Leopoldo Martínez. Entonces, primero estuvimos en una casa en Hervedado, las afueras de La Habana, una casa privada. Ahí habíamos como 18 personas, hombres. El único que saliera Fran Lendol.
¿Y por qué? ¿Por qué? Sí. Resulta, era una casita de 2 plantas, y esta es una historia muy novedosa. Resulta que de buena primera, el sanitario, único que había, se tapa. Entonces al comisario político comenzaron las quejas, fulano, mira que el sanitario está tapado, y él se sonreía. Pasaron los días, la cosa fue poniéndose más grave, ya el excremento bajaba por la escalera. Para uno bañarse, buscamos un blog, nos pusimos el blog, porque era dentro de la tina, llena de excremento. Entonces yo un día digo, bueno, esto se va a acabar. Cuando venga este señor, yo me voy a embarrar bien y me lo gusta. Pero tú estás loco. Me echan el mulato. Mula, tú estás loco. No, esto se va a acabar porque no puede ser como sigue esta vaina. 18 hombres evacuando todo el mundo, yo te repito, no, pues no puede ser. Arriba de eso, el menú no era de todo halagüeño, porque el diario era la carne rusa de lata, y aquello era insoportable. Cada vez que se abrió una latica de ese era el juidero, a diferencia de la china, que era muy agradable. Pero la rusa era incomible, entonces solicitamos que nos mandaran vinagre y sal, y el que se encargó de aderezar ese asunto era Bastisol. El caso es que yo subo con mi comisario político. Digo, mira que sí o qué. Y él sonreír. Yo meto mi mano en el sanitario hasta las axilas. Porque mi propósito es que voy a cagar este hombre. Que resuelvan eso. Meto la mano, pero cuando llego al fondo yo siento como una cosa, cuando yo jalo, y dice entonces el comisario, eso es un revolucionario. Soy histórico. ¿Cómo es posible que gente que van a hacer y que la revolución, que un sanitarito está tapado, que mira, que se tapó, que vamos a hacer? Es así es. No, eso era lo que había que hacer. Y a partir de ahí yo tengo la libertad de salir a una novita que tenía en Hervedado. Una novia que tú Una tenías. novia, mi novia, que antes de, pues me levanté temprano mi cubanita. ¿Hacían eso también? Sí. ¿Se permitía? Sí. Salí en mi jeep militar. Ah, pues tenía un G también. A mi jeep. El único. Entonces yo tenía la libertad, como eran mis amiguitos, Leonte y Compás, aunque yo le llevo casi 10 años. Me llevaba Leonte y cosas, porque mis trajecitos eran 2 de Leonte. Entonces yo me los ponía. Claro, tuve que darle la corbata a uno, porque eran pidiendo todo el mundo. Ya no había ropa nunca, al cabo de 2 años. Ay, regálame la camisita. ¿Y no había jerarquía política local? En una casa donde vivían 18 hombres. No, éramos nosotros. Todos. Los que fungían como comandantes era Galletano y el otro, pero en ese instante todos éramos verdugos, ¿entiendes? Bajo diferentes, porque inclusive cuando llega el grupo del Moreno y ese grupo, no llegan a la casa, ellos llegan de aire a la loma. A la loma se ¿Tú van entiendes? Ya, es decir, que en esa casa no estaba el Moreno. No, ahí no estaba el Moreno, ¿entiendes? Personas que tuvimos una magnífica relación, éramos amigos, era como el que yo llaveaba, porque yo aprendí mi voceíto en Villa Francisca con el caramba, que era un voceador interesantísimo, campeón de Centroamérica y el Caribe, que esta es una historia no escrita. Se hacía entre paréntesis a lo que estamos conversando un ron en la Caracas con Jacinto de la Concha, Julito López, campeón de Centroamérica y el Caribe. Era flaco como una anguila, tenía unos guantes viejos. Debo decirte que ahí comenzamos a hacer guantes. Los gringos, guardias, que ya estaban en la máxima, pero ellos tenían emplazada una 50 en la Jacinto de la Concha con Francisco Enrique Carvajal. En el 65. En el 65. Ya, después de la intervención americana. Ya con la intervención ahí. Sí. Y entonces venían los guardias con su fusil abrazado y se acercaban a donde estábamos nosotros, para que tú veas lo que es el romance. Soltaban el fusil para pelear con Julito. La cosa fue tal que Julito tendría boxear la tropa. ¿Entiendes? Eso era en las tardes. Eso era, te voy diciendo, después del 15, después del...
Entonces la cosa fue tal que, con Palmeta, Julito, seguro, a los Yankees, dale, duro. Bueno. La cosa fue tal de los nocados de Julito López, que le buscaron un panameño guardia, el cual se vio haciendo training para echárselo a Julito. Ya. Y a las 6 de la tarde comenzaba ya la oscuridad. En la noche, tremendo aguacero, bajo una descarga tremenda, exhibición de poder, de explosión, porque estaban hasta 2 horas tirando vergazos. Ya. Entonces, en las mañanas Yo creo habían... que tenemos fotografía, yo creo que tengo fotografía de Julito. En las mañanas habían peleas aisladas que siempre hubo en este cordón después del problema de la parte norte. En las Jacinto de la Concha. En las Jacinto de la Concha, toda esa franja, Ya. diario hubo tiroteo. Vamos a hablar de ese tema porque me interesa mucho, Fran, pero antes vamos a hacer una pausa. Bien. En un momento retornamos en este diálogo con Fran Lendor, que además fue parte del comando B3, ya le entró en la revolución, fue parte del comando B3 que estuvo en la Jacinto de la Concha, conocido como el comando de la cucaracha, en donde estuvo también Jack Biot y donde estuvo Tony Isaconde y otros más que ya mencionaremos más adelante. Volvemos en un momento. Fran ha traído una fotografía de cómo era la casa, que era la casa del padre Andrickson, y el padre Andrickson tuvo cerca de entre 36 y 40 hijos. Sí, señor. Marcio Veloz Maggiolo lo citó uno por uno en un trabajo periodístico que escribió. Esa casa era la casa del padre Andrickson y se convirtió en el lugar del comando B3, en la Jacinto de la Concha. Jacinto de la Concha en la subida. Ya, luego se convirtió en un local de la Asociación de Comerciantes, minoristas, últimamente, pero bien. Frank, háblanos de esta casa que estamos presentando en este momento. Esta casa se dice que es del año 1929. Ya. Y se le llamó inicialmente Cumbre Meriño. La Cumbre de Meriño. Y como dijiste, la misma era propiedad del padre José Manuel Napoleón José Napoleón Andrickson. Andrickson. Bien. Esta foto es de 1939. Ya. Allí, posteriormente, se hizo la escuela Haití, donde fuimos nosotros, hicimos nuestros cursos elementales del primero hasta el sexto curso. Ya. Allí estuvo la escuela Haití. Había una profesora, doña Armida Castillo, que era una profesora itinerante de música, que era la que nos enseñaba el himno nacional, los himnos patrios, etcétera, pero también nos enseñó el himno haitiano. Ya. Lo recuerdo, parte pour les saillir pour la patrie, perdonadme el francés. Beson joyeux, dans nos rangs point de traître, du sol soyons seul maître, pour les saillir pour la patrie. Ya. El himno haitiano. Sí. Allí posteriormente se hace el comando B3. El comando B3. Sí. Este comando B3 estuvo dirigido por los señores Pedro Bonilla, En calidad de comandante. Sí, Pedro Bonilla Mejía. Pedro Bonilla. Diomedes Mercedes, subcomandante. Subcomandante. Jack Biot, encargado de doctrina. De doctrina. Y un servidor, Fran Lendor, que era el militar, que era el entrenado de la guerrilla. Ya. Y fue el hombre que propiamente desde el Timbeque hasta San Carlos indoctrina o adoctrina en materia de cómo se arma un desarme, cómo se cuida a la gente, te tira, se ranea, etcétera, etcétera. Ya. Cosas elementales para esa lucha esperada. Ya. Pero en ese comando estuvo Norge Botello. Perdón, Norge Botello vivía o tenía una relación en la calle Barahona entre Jacinto de la Concha y Enriquillo. Ya. No debo decir que no lo conozca. Él bajaba periódicamente en bicicleta por ahí, una que ve cómo subían gente de los comandos de San Antón, de San Lázaro, ya, de Ciudad Nueva. Iba más que a menudo el comandante Pujol, Piquito, Barahona, eso subían.
periódicamente. Y Tony Isa Conde también estaba en ese comando. Bueno, yo no recuerdo realmente a Tony, pero puede ser que subiera. Y vamos a decir, yo no vivía en el comando. Yo era parte del comando, pero me mantenía en una actividad intensa. Precisamente como ni entiendo por qué el señor Isa estaba obligado a saber si Fran Lendor era o no era, y no cuestiono, ni vengo a polemizar si mi objeción, ¿te me entiendes? Al contrario, tanto Isa como Narciso, como la señora Contreras, cuñada de él, son personas que tienen un rol histórico único, pero él estaba que me merecen todo respeto. Él estaba ahí cuando la bazuca que finalmente terminó con Ese la le escuché vida decir de Jack que Bio. inclusive salpicó de sangre de mismo Pedro Bonilla. Sí, y Pedro de Bonilla quedó herido en una pierna. Herido. Pedro Bonilla fue llevado al Padre Virginia, pero Yarbio fue llevado a una cliniquita que había por los bomberos. La clínica Franco. Franco, una clínica de 2 pisos. Sí. Ahí posteriormente, recuerdo a Julio Jacín, creo que médico, que fue a llevar plasma a esa esquina. A esa esquina. Para Yarbio. Ya. ¿Y qué usted recuerda del caso de la muerte de Jack Bio y cómo se dio y qué pasó dentro del comando a propósito de... Fíjate, esa muerte conmovió no solamente al comando, a toda el comando, porque era que Jack Bio, toda la dirección. Era la persona, como ya te digo, encargada de doctrina. O sea, desde San Carlos hasta el Timbeque, la persona que teníamos las contraseñas, que era Jack Bio. O sea, mango, verde, porque las noches eran oscuras totalmente. Ni había luz, ni había luna. Y eran boque lobo. Y para usted moverse en esa oscuridad tenía que ser bajo ese tipo de contraseña, porque si no, imagínate. ¿Qué usted recuerda? ¿Qué le contaron, si usted no estaba, qué le contaron que pasó ahí? Los americanos diarios nos atosigaban, porque tenían el problema de lo siguiente. En la Jacinto de la Concha, entre Ravelo y Caracas, había un edificio de 5 pisos que le dificultaba a ellos tirar para el B3. Para el B3. Y ellos sabían que en el B3 ya había eso, porque además de que ellos estaban cerca, porque es que estamos hablando de 200 metros y 100 y pico metros. El cerco cruzaba por la Teniente Amado, pero los americanos ya estaban, pues te digo que Julito y yo, en la calle Caracas, y ellos venían a pelear con nosotros, a bocear. Ya en la Francisco Enrique Carvajal con Caracas, que es 200 metros antes del comando, tenían ellos emplazado un cañón tanto así, que este edificio de 5 pisos que te hablo, quedaba en el primer piso una casa de tolerancia, un restaurante de tolerancia, el Habana Madrid se llamaba, y subíamos a la azotea a tosigar, a tirar tiros desde ahí, a ese grupo de americanos que estaba. Y un día tiraron la trazadora famosa. ¡Guau! Yo vi la primera. En la segunda digo, vienen para acá, y huyendo, bajando escalones, aún de salir, sentimos el tablazo que dio en el último piso, que lo que bajó fue confeti. Y era un piso apueblado, con nevera y con cuanta porquería. De ahí hizo como un hongo el vejigazo que dio. Ahí perdí yo parte de la audición del oído derecho. Ahí. Cuando vino el gran ataque, el gran pleito, yo estaba para el lado de la Encina Chevalier. Te digo, porque no fue que ellos vinieron para la José Reyes. Había un pleito, inclusive había un gringo emplazado en los Altos de California, con una 30. Una 30. ¿Entiendes? Ahí justo frente al parque. Entonces, la caída de Parque Colón. No, Parque Enriquillo. Parque Enriquillo. Sí, o sea, sería California frente a... Parque Enriquillo, sí. Parque Enriquillo, ¿entiendes? Sí. Había un gringo ahí arriba y ya tenía días ahí. Si tú me doblas Caracas, Ravelo, 1 cuadra. Ravelo, Jacinto de la Concha, 2 cuadras. 10 o 12 metros, B3. O sea que tú me estás hablando de que estamos a 200 metros. ¿Tú me entiendes? Lo cual perdieron ellos bastante gente de ahí porque nosotros teníamos Mauser, la mayoría. Yo tenía un FAL. ¿De quién era ese FAL? De un marino cabo, esposo de una tía mía que me lo entregó. Y ese murió 15 años después, como que se murió en la guerra. Un FAL. Un FAL. Como con 20 tiros.
Entonces, gringo que venía con su chalequito a prueba de bala, estamos tirando a 100 metros. Chalequito era un fly, porque el Mauser tiene un alcance a 1600 yardas. Que si cuando tú la ves le rompía el chaleco y algo más. Bueno, entonces al caer Yarvió sí. y Pedro, yo fui a ver a Pedro, al padre Villini, y a Yarvió ya cuando lo habían llevado a la clínica, a esa clínica. Las condiciones en que nos habla el doctor Isa, yo no estuve presente, pero sí fui a la clínica, donde lo llevaron y donde muere. Sí. Esa es la realidad. ¿Y tuvo la oportunidad de conversar con Yarvió? Más reiteradas veces. Sí. Porque con Yarvió era que poníamos las señas y contraseñas. Yarvió era algo especial. Yarvió no usaba armas. ¿No llevaba armas? No. Y para eso, él en el para esos asuntos, un revolvito a regañadientes. Era así. Había una mística, una cosa fuera de serie. Ya vio, pero viejo, pero mira. Sí, hombre, sí. Era otra cosa. ¿Qué le dijo él antes de morir a usted? Que usted recuerde ahí la conversación. Ya ahí en el artículo de muerte. Porque él murió una semana después. Sí, en el artículo de muerte él no ya. Porque yo no sé, pero había un dolor intenso, eran las piernas, intenso y prácticamente. Lo que había era más incoherencia que otra cosa. Es la verdad. No puede decirse que él tuvo momentos de lucidez como Clara, como todo cosa. Pero las dos veces que fui, no. En una fui con Jaime Cruz, una persona de garra, la revolución, y en otra ocasión fui solo. Esa es la verdad. Frank, ¿y qué pasó con su relación con el Movimiento Popular Dominicano? ¿Perdón? ¿Siguió en la guerra su relación con el Movimiento Popular Dominicano? Sí, señor, sí. Un tiempo bastante. Aquí luego, después, hay un paréntesis. En la universidad, que entramos en el 57, yo no diría que era una universidad elitista. Cuando usted entró a la universidad. A la universidad. En el año 57, en la dictadura de Trujillo. En la dictadura de Trujillo. Sí. Entrar a la universidad, a usted primero se le evaluaba, se le clasificaba. Habían unas casetas que quedaban en las afueras del Palacio de Gobierno, donde a usted le hacía como una investigación. Fui citado a raíz de mi solicitud para ya entrar a la universidad. Entrar a la universidad. Y allí me comenzaron a hacer preguntas. Estamos hablando de la Universidad de Santo Domingo. No era autónoma entonces. No era. Era la Universidad de Santo Domingo. Con guardia universitaria trujillista. Y un control absoluto. De todo, muchos PDL Caliese, muchos uno que otro profesor, etcétera, etcétera. De acuerdo. Era una universidad de silencio, no era integracionista. Era un catedrático que venía y daba una cátedra, y usted no era loco de hacer una pregunta y usar la mano. Esa era la historia. Bien. En cuanto a los compañeros, llegábamos tal vez muy lejos, hasta una ligera sonrisita, sí éramos amigos. ¿Entiendes? Por ejemplo, esta universidad que yo recuerde, parte de ella estaba el doctor Isa. Antonio Isa, sí, que era estudiante. Somos estudiantes, vimos con la misma facultad. Víctor Gómez Bellé. Víctor Gómez, sí. Piqui Lora. Jackie Núñez del Rico comenzó. También. El doctor, ya era de la gente mía, Valenzuela, Nolasco, Ramón Reyes. Ese grupito era con lo que nos reuníamos. Era una universidad de saco y corbata, lo que como yo estábamos medio flojones, un trajecito y cosas, pero eso era para la Facultad de Derecho. De Derecho. Que era una universidad de 5 facultades. 5 no había más. Sí. Y 2000 estudiantes. Bien. La inscripción, en mi caso, había que hipotecar la casa,
porque mi papá ganaba 80 pesos como su director del correo, pero la inscripción valía 75 en ese entonces. Posteriormente, al pasar mi primer año y ser felicitado, propio de la dictadura, un telegrama firmado por el jefe, el arísimo doctor le felicita por los logros alcanzados, sobre todo yo que como consecuencia de eso, entonces me pusieron una beca de 50 pesos. Yo pasé a ser el Ramfis de Villa Francisca, de la noche a la mañana. ¿El Ramfis? Sí, 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 el Ramfis por el bienestar que exhibía con 50 pesos. Por una beca de 50 pesos. Pero a mí las cervezas eran a 3 por peso. Cerveza Presidente, ese botellón que tú ves. 3 por un peso. 3 por un peso. Ya. Servida en, por ejemplo, Melitón, que era ahí en la Duarte, después de la serie California, había un espacio al aire libre con mata de almendra y cosas, incluyendo pasapalos, que eran comiditas que te daban para que tú consumieras más cerveza. Quiere decir que con 10 pesos usted se bebió una caja muerto de risa. Pasapalo. Pasapalo le llamaban, que era picaderita, para que entonces tú con el sabor saliese, bebiera más. Usted mencionó ahorita que había una casa de tolerancia. Sí. Cuando usted habla de una casa de tolerancia, ¿a qué usted se refiere? Y perdóneme que vuelva atrás. La casa de tolerancia... cerca del comando. Sí, cerca en del ese comando edificio de B3. planta, en el primer piso, sí. Era un bar donde iban prostitutas. Esa era la casa de tolerancia. Ahí sí, que pernoctaba. Pero Villa Francisca, precisamente esa era parte de... Cuando se habla de Villa Francisca, se habla del reducto de la tolerancia de la capital. Desde la Avenida Mella, porque ¿cuáles son sus límites? Ahora son otros. Desde Avenida Mella, desde la iglesia de Santa Bárbara hasta los bomberos, y usted se hacía un vericueto y salía entonces a la Altagracia, a los isleños por ahí atrás. Entonces llegaba a la Caracas y cogía un pedazo de la acera este de la Bombondita Vicini. Subía por allá hasta la Teniente Amado. A Teniente Amado, acera sur, y bajaba entonces hasta la Vicente Noble. Y ese marco que llegaba a la Avenida Mella era lo que era Villa Francisca. Ahora bien, casa de tolerancia. Lo primero que tú te encontrabas al llegar a Villa Francisca era en la Avenida Duarte con Mella, el Trocadero. No era una casa de tolerancia, era un negocio de expendio de bebidas, pero era el sitio obligado. Siendo artista que llegaba para la Radio Televisión o artista nuestro, era el sitio de estar por excelencia. Era al aire libre, el Trocadero. Una serie de cine, estaba Hermicine, donde había una óptica López, que queda en la Avenida Mella, entre Duarte y José Martí. Ahí estaba el Teatro Hermicine, quizá el más viejo de la época. En la misma Avenida Mella, frente al mercado, estaba el Teatro Apolo. Muchos años después, hubo un teatro, que no recuerdo ahora, pero si cogía la Duarte, cerca de la Mella estaba el más arribita el Diana. Subiendo ya después de la Caracas estaba el Julia, que era un teatro cine. Cuando habla de teatro, ¿significa que se proyectaban películas? Películas. ¿O se presentaban obras de...? No, teatro de película, pero el Julia era teatro-cine. Teatro-cine. Ahí se presentaban espectáculos. Espectáculos. Y tanto es así, le llamaban Julia, que Trujillo creía que era por su mamá. No, la mamá del dueño del teatro era doña Julia. Se llamaba Julia también. Julia, y le puso a su teatro Julia. Era el más grande. Ese era teatro de meeting, teatro político, bien, de muchas cosas, como lo era el Centro Social Obrero, un club que hizo Trujillo en la Caracas, justo frente al Parque Enriquillo. Ahí entonces, la parte deportiva de la época era donde jugábamos ping-pong, jugábamos voleibol, jugábamos basquetbol, en ese sitio. Y se presentaba en su techo. Yo fui de los primeros que llevó al coro, ballet, Corpito Pérez Cabral, Dato Pagán, ese combo, a dar conferencias, a lo mismo Don Juan. A Don Juan también. Sí, al Centro Social Obrero. Bien. Así que entonces, usted era miembro del coro y al mismo tiempo seguía militando políticamente. No, seguía militando y además era fundador de Asocubifra, agrupación sociocultural de Villa Francisca. La primera que hubo en su género, por ahí arriba. Entonces yo seguí en mi MPD. Claro, hay algo importante. A raíz que llego de Cuba,
mi vida era azarosa, ya yo estaba casado la primera vez. Entonces me acerco. Pero ¿cómo azarosa, perdón? ¿Por qué? Azarosa porque tenía que jugar todo el tiempo, mijo, señalado. Era un tipo señalado, fichado. Fichado. Fichado por la CIA. ¿Tú me entiendes? Con mi ficha vista en todos los órganos. Y no era que no era conocido. Y como miembro del coro, cuando tenía que salir del país, bueno, ¿cómo eso, lo hacía? No, el coro salió en unas 3 ocasiones a los Estados Unidos, a Puerto Rico en 2 ocasiones y a Haití en 1 ocasión. Bien, para ir a Haití digamos que no hay problema, pero para ir a Puerto Rico sí había problema. Sí, bueno. Entonces había que buscar visa americana. Sí, pero ahí no había problema. Por ejemplo, en mi viaje a los Estados Unidos, la primera vez que fue el coro a la visa con el maestro Del Monte, que era su director. José Del Monte. José Del Monte. Sí. La visa era general, colectiva, para cada miembro en una foto, como un librito. A mí había que sacarme un pasaporte. Aparte. Después que me sacan mi pasaporte y le ponen la lengüeta, voy a buscar mi visa y entonces ellos ponen a cantar a todo el mundo y comienzan a ver quién canta y quién no canta. Y yo callado. Pegado en mi ventana, callado. Cuando termina la cantaleta del coro, pues, todo el personal del consulado mirando quién está cantando y quién no está cantando. De que es muy gracioso ellos. Cuando a mí me ponen bols, yo supo que era B-O-L-S, yo supo que era cancelado, no entiendo el inglés. Pero rayado con cierta rigidez, tanto así que rompió la página. Entonces yo, ¿quién rompió esto aquí? José Del Monte. Fran. No. Quien hizo es un atrevido. Y me pronuncio. Llegó el seguridad oficial, y yo era medio malcriado para la época. Y él manda al oficial al carajo, y yo cuánto. Y cancelado, para afuera, este no puede. Entonces José habla con el señor Pedro Morales Troncoso. Peter Morales. Peter, que a la sazón era director general de Bellas Artes. Quien a su vez habla con el embajador americano. Y el embajador americano ordena a su vicecónsul que me den la visa. Ese fue un momento muy interesante, porque yo no pito, no sé pintarle. Entonces yo llegaba, tiré mi pasaporte con cierto desdén. Aquel hombre yo nunca había visto una rabia sostenida como la de este tipo, colorado y hablando en inglés con él, que era como que no se puede. El caso fue que tuvieron que darme la visa. Evidentemente no fue una gracia, porque tan pronto llegué a los Estados Unidos, la visa tenía una numeración en la misma, que era el número con el cual yo estaba fichado en la CIA. Vamos a hablar de esa ficha en un momento cuando volvamos en el último segmento de esta conversación con Fran Lendor. Volvemos. Fran, por lo visto usted ha investigado qué pasó con su impedimento, porque por los datos que hemos conversado, veo que cuando finalmente descubre que le quitaron la objeción para visitar Estados Unidos en el año 2017, cuando finalmente... Además, ¿por qué lo relacionaron con el asesinato de John F. Kennedy? A raíz Cuénteme, a ver, ¿qué fue esa ficha que se hizo de usted? En el año 1965. Vamos, aquí está la ficha. Esto fue conseguido en Google, ¿no? 1965. Y habla de la fotografía que no aparece, sí, de Francisco Antonio Lendor Sanabia, bien, que no aparece. Entonces, ahí y esto es de septiembre de 1965. Perfecto. 2 ahí de está septiembre. El número de ficha, el expediente donde está, el número de expediente, y dice que fue desglosado en 1998. Ya. Este caso. 1998 sí, tiene unas iniciales de John F. Kennedy. Entonces, viene el caso y dice desclasificado. De la muerte, desclasificado en el 98. Pero viene el asunto del 2000. La explosión de la cosa esta de la Torre Gemela. De la Torre Gemela. Sí. Y anteriormente la muerte de Kennedy. Y vuelve. Y lo vinculan en ambas cosas. La siguiente página, dale, por favor, Facundo. No, la segunda página. La segunda página, no, hay una atrás de la primera. La que está detrás, esa sí. Sí. Esa. Observemos que está el mismo número de fichas del 65, el mismo expediente del 65,
el mismo de clasificado 75, pero en esta ocasión hasta el 2017. Sí. Quiere decir que la ficha con la CIA yo la tuve desde 1965 hasta 2017. Hasta el 11 de septiembre del 2017. 17. De más está decir que esta ficha no solo era para Santo Domingo y los Cuerpos Armados, sino para todo el mundo. Porque en esta ficha, a mí en Curazao, me dieron 24 horas para salir de allá. ¿De Curazao? De Curazao. Estaba en el expediente. Al llegar a Venezuela, en la Revolución de Abril, para julio, yo me asilo. Yo dije, bueno, tengo esta ficha. Estos gringos no se van de aquí. Aquí va a haber una poda. A todo esto yo era una figura mencionada por avión. Mencionada por avión. Sí. No lo deje escapar. Están huyendo. Fulano, mengano. Sí. La lista. Lo tiraban en paquetico, en hojita y vaina de eso. Y me asilo. ¿Y en qué embajada se asiló? Me asilo en la embajada argentina. En la Argentina. Al asilarme en la embajada de Argentina había mucha gente. Estaba la esposa de Montearache y todos sus hijos. Estaba la esposa de Camaño y todos sus hijos. Y estaba el general, el que comenzó la revolución. El que hubiera, no, porque hay uno Peña Taveras, no, es uno, no, estaba Montearache, no, estaba Juan Tomás tampoco. Fernández Domínguez, Rafael Tomás no, Fernández Domínguez. Tampoco. El primero, el que comenzó. Fue Hernando Ramírez. Hernando Ramírez, ok, bien. Que fue sacado de ahí, en un helicóptero, avión y cosas. Estaba ese, y habían otros. Lora Fernández. Pero en la embajada. En la embajada. En la embajada. Hernando Ramírez. Hernando Ramírez. A mí me tuvo que sacarme, cuando llegamos al aeropuerto, había un ex jefe de la policía, que era muy famoso. No me llega el nombre. Pero el caso fue que hubo que devolverme a la embajada, envolverme en la bandera argentina. Y así es como abordo el avión. Envuelto en la bandera argentina. Porque el otro que fue conmigo no le permitieron salir, que era un muchacho que le decían el lumínico porque tenía un ojo con problemas, pero era chofer de Jeep, y se mantenía en el proceso de revolución en ese Jeep con una 30 para arriba y para abajo. Era muy visto y conocido. A él no le permitieron salir. A mí me dejan salir. Al llegar a Curazao, me ven, ya el avión estaba haciendo las vueltas clásicas que dan para remontar rumbo a Caracas. ¿Entiendes? Y ahí lo paran. Llévese ese hombre de aquí. Al subir al avión, ya imagínate, los pasajeros que habían, todo el mundo azorado, quién es, qué pasó y qué sé. Encuentro a una joven Ambrosina Arias, que era vicecónsul de Venezuela. Y gracias a esta muchacha, converso con ella y me dice, mira, ella era la hija del señor Mat Ares, que había sido embajador del gobierno de Don Juan en Caracas. Y era una persona de alta estima en Venezuela, porque esta persona, sus fábricas de hilado, de tejido, lo puso al servicio de Acción Democrática. Y era una persona que a la sazón, en el Hotel Veroe, un hotel de unos 30 pisos que había en la avenida Urdaneta, esquina Veroe, que allá en Caracas, tenía una suite que le pagaba León y el gobierno a este señor en respuesta de agradecimiento. Entonces ella me dice, al llegar al aeropuerto, vaya quedándose atrás, permitiendo que el personal de vuelo salga de ahí, porque usted va a tener problemas. Yo lo que tenía era una hoja que debí de traer, que decía Organización de Estado Americano, una hoja de esta maquinilla membreteada, Organización de Estado Americano, que ese era mi pasaporte. Organización OEA, estoy hablando de la revolución, ¿verdad? Y al llegar a Ventanilla, ¿y esto qué? Bueno, ese es mi pasaporte. ¿Y esto? Fulano, ¿qué es eso?
lo que tengo, mi pasaporte. Mientras tanto, tráncamelo allí, en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, hay una cárcel, una celda, y ahí me trancan. Ahí duro yo, antes de eso, en pleno vuelo, Curazao, Venezuela, Ambrosina me hace una colecta, y yo levanto con ella como 300 pesos, entre pesos dominicanos, moneda venezolana, uno que, porque allá así, eran como 300, 350, unos $10, cosas así. Y así caigo en Venezuela. Después de estar en Maiquetía unos 15 o 20 días preso, yo creí que había llegado a Caracas, no conocía. Un día me dicen, Dominica, vete. Salgo de mi aeropuerto, mirar para arriba, mirar para abajo, y ahora sale un grupo de policía de eso. Dominica, ¿por dónde tú vas? Digo, bueno, soy yo para Venezuela, para Caracas, ven, súbete. Y me tiran en plena Avenida Urdaneta el parque Simón Bolívar, algo así. Paréntesis. En Maiquetía, al soltarme, la poca ropita que yo llevé en una maleta, regresó para Santo Domingo de nuevo, en el mismo maletica, para acá, botar. Bien. O sea, yo tengo la misma remúa, sin bañarme, tengo 15 días. Bien. Al llegar a Venezuela, no sé qué hacer. Caminar para arriba, mirar para abajo, me quedaba en mi parque sentado ahí, la policía llegaba, el pantó, el saco, el pantó, no podía estar sin pantó. Entonces tenía que estar con ese saco sudado y hediondo, ya imagínate. El caso es que le caí en pena o en gracia al policía. Entonces de la comida que le traían, él me daba un pedazo de pan, una porquería. Estando ahí, yo un día le digo, ven acá, un hotel Veroe, ¿cuál es? Oh, ese que está ahí enfrente. Era un hotel como de unos 30 pisos, extraño, porque el dictador Pérez Jiménez le había hecho como un corte para tirar su avenida. ¿Bien? Subo a mi hotel, abrigo quién es el señor Ares, él viene y se me presenta. Y a partir de ahí mi vida cambia, que era el papá de Ambrosina. El papá de Ambrosina. Este señor sale conmigo, me compra 2 camisitas, un pantalón, y que yo que hasta ahí todo estaba muy bien. Pero había en el bar un cibaeño, en el bar del hotel. Del hotel, sí. Y yo un día me puse medio de hablador a decirle que yo había estado en Cuba y que yo no sé cuánto. Este señor se lo dijo al señor Ares. Un día llego, ya yo tenía en su mismo suite, un ladito con mi cama que él me puso. Mandó a pedir una puerta y me dice, mira, Fran, ese es tu nombre, ¿verdad? Sí. Habían otros dominicanos de vieja data, ahí 20, 25 años. Yo no puedo tenerte aquí. ¿Hoy por qué? Porque esto me lo paga Acción Democrática y tú eres comunista. ¿Quién ha dicho? Yo no soy comunista. Entonces otro dice, tú eres comunista, mijo, hasta cruzando las piernas. Tu forma de hablar profusa. Realmente yo tenía una forma muy pronita, ¿entiendes? Su forma de hablar profusa, pausada, tu elocuencia no te delata, tú eres comunista. Y de la noche a la mañana, mijo, el sol y la tierra, este otro pedazo. Cuando voy bajando con el trapo de maleta mandamos a pujar la maleta, aparecieron por fin, todo estaba muy bonito. Al tipo chivato, va acá, dijo, tú fuiste que le dijiste a fulano eso. Yo aquí no existo. Pues yo no tengo pasaporte, yo voy ahora para tu casa. ¿Dónde tú vives? Yo digo, ¿dónde tú vives? Pues si no vamos a tener un repetero aquí, ¿eh? Y caigo de la noche a la mañana como un antes y un después. Con mi maleta y mi cosa. ¿Te fuiste a la casa del que te denunció? No, espérate, porque esa es la parte buena. Cuando llego allí, era una pensión de una española renca, una española, una pata medio renca, que la puso así en la Guerra Civil Española. Y esta vieja vivía con un africano que tiene unos hijos. Y ahí, en esa pensión, habían varios dominicanos, entre ellos, una familia Peguero
hijo de un barbero que tenía una barbería en el Zoismo Merino. Eso estaba con su esposa ahí y él era barbero. Y entonces, cuando yo llego, para ser más trágico y patético el momento, una noche de llovizna, de frío, llego y me dice la señora, pero aquí no hay habitación. Digo, sí hay. Y ella me mira, ¿cómo? Digo, sí hay habitación. Sí. ¿Cuál? La de este hombre. ¿Cómo? Digo, sí, la de este hombre. Y él callado ahí, orejón. Y yo mirándome, y no estaba bien yo, no estaba mal. El caso es que a la habitación de él, ella le había hecho él en un cuchitril de una casa de 2 plantas, un cuartucho que apenas cabía casi una camita. Ahí me acosté yo, a la cañona. Y el hombre sentado en una silla. Al otro día, yo hablo con mi señora y me dice ella, le cuento la historia. Me dice, ay, pero tú un hombre mal vivir. Entonces me llama Peguero y me dice, pero ese hombre nadie lo aguanta aquí, chivateando y jodiendo, y con todo el mundo, una cosa terrible. Entonces, Peguero me pela y así duro yo en Caracas 7 meses. También tuve mi novia. Sí. Hubo un momento muy interesante porque el partido Copey, con los copellanos, Sí, en la otra parte. La otra parte había de una contracción joven que democrática. vivía cerca de allá y era secretaria general. Tuvimos nuestros amoritos y todo estuvo muy bonito. Qué bien, qué bueno. Gracias a Fran Lendor por este diálogo inusual en él, porque él es un barítono vasco, miembro del Coro Nacional durante más de 50 años, pero que tiene esta historia que nos ha contado. Le agradecemos muchísimo que haya podido conversar, traernos esta historia y de verdad muchas gracias. Y a ustedes igualmente estamos muy agradecidos de que hayan participado de este interesantísimo diálogo. Hasta luego.